¿Saben del concepto de guerra fría? Es cuando no hay un enfrentamiento letal tan directo entre las distintas partes del conflicto. Sin embargo, se está dando una guerra en muchísimos otros escenarios. Generalmente el más importante es el ideológico. Una guerra ideológica entre lo que uno considera su ideal de justicia, su forma de ver el mundo. Cuando salió una adaptación del anime de Death Note, que es una adaptación del manga, supe de inmediato que iba a ser un desastre. Sí, ya sé, es lo que todos piensan cuando se hablan de adaptaciones, especialmente live actions. Sabemos de antemano que una adaptación puede ser un gran desastre. Pero con Death Note hay algo en particular que la hace ser una historia inadaptable. Es más, el hecho de que su anime haya sido tan bueno sigue siendo sorprendente. En realidad es algo milagroso. Hay algo en la esencia de Death Note que difiere de cualquier otra obra que vayas a leer. Por lo menos yo hasta el momento no pude encontrar algo semejante. Y no me refiero necesariamente a que Death Note sea insuperable, porque con el tiempo leí otras obras como Yasumi Pum Pum o Akira que son igual de buenas o incluso mejores. A lo que me refiero no es un tema de calidad, que igualmente Death Note la tiene, por supuesto, en la manera que está escrita y dibujada, pero me refiero más que nada a la manera en la que está hecha esta historia. Este es un manga, y el anime lo mismo por supuesto, donde no pasa nada. A ver, pausa. Por supuesto que pasan cosas, hasta hay un punto donde la emergencia es global, la situación se sale de control, estamos hablando de un totalitarismo espiritual. Y en realidad no es que haya pasado de todo, lo que pasa es que la acción se da en escenarios muy distintos a los que estamos acostumbrados. En Death Note el escenario es la mente, la acción es la reflexión, la planificación mental de lo que va a pasar. Death Note es pura guerra fría, es pura guerra psicológica, es un juego de ajedrez constante y eso es algo que hace a la perfección Tsugumi Ohba. Tenemos muchísimo diálogo, muchísimos planes, muchísimas reflexiones, muchísimos pensamientos. Pero todo esto está transcurriendo en las mentes de los personajes. Y no nos damos cuenta que en realidad no está pasando nada, por lo bien hecha que está la historia. Esto de adentrarse en la cabeza de los personajes no es algo nuevo. De hecho, en los cómics se utiliza mucho esto de hablar en primera persona. Pero Death Note lo hace de una manera tan épica que hasta cierto punto es revolucionario. La acción generalmente no ocurre fuera de ese ámbito, pero cuando lo hace, que sí hay muchos momentos con mucha acción y encima son momentos que también están aprovechados a la perfección y que encajan muy bien en la historia. Es un manga con acción en todos los planos, en el plano espiritual, en el plano psicológico y por supuesto en el plano social de la vida humana. La verdadera guerra en Death Note se lleva a cabo en el plano mental. Veamos cómo Death Note es una obra revolucionaria que hasta el día de hoy sigue siendo inigualable. Empecemos. Primero y principal, Death Note es un manga inadaptable. Sí, ya sé que hay un anime y ya sé que es excelente. Es el primer anime que vi y me encantó. Pasé de odiar el anime a convertirme en un otaku hecho y derecho. Empecé el primer capítulo y llegué al último en menos de una semana. Pero el hecho de que el anime haya sido bueno no significa que Death Note sea fácilmente adaptable. Significa que los milagros existen. El equipo encargado de hacer este anime fue perfecto y me refiero a todo, cada mínimo detalle, la animación, obviamente, los efectos, las voces. Bueno, en el caso del español latino las voces son muy buenas y encajan con los personajes. Y por supuesto la ambientación e incluso los colores. Y lo más importante de todo, ni hay relleno, ni hay modificaciones, ni deformaciones impuras que arruinen el estilo de esta historia. Eso sí, cuando se presentó una adaptación live action occidental, ahí sí vimos todos los problemas que se pueden dar de adaptar este manga inadaptable. Y es fácil entender por qué. El equipo creativo detrás de la adaptación al anime entendió todo. Entendió que esta historia tiene un dinamismo especial y muy diferente a todo lo demás. Bueno, no sé si encuentro las palabras indicadas para explicar esto, así que una escena vale más que 1.000.000 de palabras. Ahora tomo una fritura y la como.
Hacer que comer papas fritas sea un evento épico resume lo que quiero decir. O sea, ¿cómo haces que esto sea épico? Bueno, con 3 cosas. Lo primero es, por supuesto, el poder de las palabras, el poder de la ideología, la inteligencia, el conocimiento, la psicología y todo lo que Light Yagami, nuestro protagonista, está dejando en claro mientras hace lo que hace y poco a poco se va transformando en el dios del nuevo mundo. Hacer esto no es fácil. Hacer que las escenas épicas de acción sean escenas donde una persona escribe, muestra lo revolucionaria que es esta historia. En Death Note, una libreta es un arma de destrucción masiva. De hecho, Kira, este dios totalitario del nuevo mundo, es imparable. ¿Cómo detenés a un dios? Y la única manera de detenerlo es con inteligencia. Y acá es justo cuando creías que esta historia no podía ser más revolucionaria, llega algo que le da su toque. Un detective súper inteligente que resolvió todo tipo de crímenes, misterios y enigmas, ahora está frente a uno de los más grandes acertijos en la historia de la humanidad. Un crimen o varios crímenes sobrenaturales que no tienen explicación alguna. Ya teníamos a un gran villano que al mismo tiempo es como un antihéroe. Uno puede llegar a pensar que lo que está haciendo Kira o Light es bueno. Y tenemos a un gran héroe que algunos podrían decir, bueno, en realidad es el villano, pero simplemente su idea de justicia es diferente. Y acá es cuando empiezan todas las reflexiones sociológicas y filosóficas que se pueden hacer a partir de esto. En los comentarios digan si son Team Kira o Team L y resolvamos de una vez y para siempre esta discusión. En fin, ¿por qué ser Team L? Aparece gente muerta, siempre en condiciones misteriosas, de manera inesperada. ¿Cómo encontrás a un asesino que no está presente cuando alguien muere? ¿Cómo encontrás a un ser, hasta cierto punto, invisible, inexistente? La genialidad de esta historia es que un gran detective tipo Sherlock Holmes se está enfrentando a algo increíblemente sobrenatural. Bueno, y estos son los factores necesarios para engancharte en esta historia tan única. Encima, la evolución de esta historia está a la altura de su premisa. Uno podría decir, bueno, la premisa está buena, voy a seguir leyendo, y la cosa es así hasta el final, y listo. Pero no. Increíblemente, Tsugumi Ohba se las arregla para crear una historia que se pone cada vez más compleja, más caótica, llena de giros inesperados, idas y vueltas, repleta de todo tipo de conflictos y dramas. Pero el centro de la historia siempre va a seguir siendo la mente, las reflexiones de los personajes, sus planificaciones, las manipulaciones psicológicas y, por supuesto, ese juego de ajedrez que se da entre los principales protagonistas de la historia. En el manga esto es muy importante. Es otra cosa porque tiene mucho más sentido teniendo en cuenta que estás leyendo todo esto. Entonces, para fanáticos de la lectura, no importa que no haya tanta acción o que la acción sea esta guerra fría y que haya que leer mucho. Pero ahora adaptar esto en una pantalla es demasiado complicado. El anime fue una buena adaptación porque comprendió que esta es una historia que no tiene la típica acción o los típicos enfrentamientos a los que estamos acostumbrados desde el inicio de las historias de toda la humanidad. Siempre todo fue inicio, conflicto, enfrentamiento físico entre un claro héroe y un claro villano y la resolución. Es revolucionario pensar que el enfrentamiento en esta historia se da en un juego frío y psicológico de ajedrez, donde cada paso en falso es un error letal. Es revolucionario pensar que el protagonista de esta historia podría ser, dependiendo la subjetividad, el villano o el héroe de la película, o simplemente un antihéroe. Pensar que ya ni siquiera la acción es lo importante, ni siquiera los diálogos, sino lo que cada personaje piensa mientras continúa viviendo. Bueno, por eso en el anime la música fue un factor muy importante.
Hay minutos y minutos y minutos y minutos de reflexión en esta historia. Muchísimos minutos, quizá horas. No me puse a contar todo. Donde directamente los personajes están dentro de su cabeza pensando lo que harán, pensando lo que podría hacer su oponente e intentando adelantarse a sus acciones. Esa es la clave del concepto de Guerra Fría. Saber que hay un enfrentamiento ideológico, hacer de cuenta que no pasa nada, pero saber que cualquier paso en falso puede tirar abajo todo lo que tenés planeado. Y este manga tiene una evolución muy buena porque la cosa no se va calmando. Todo lo contrario, se pone cada vez más compleja. Tuve que ver más o menos 20 veces los últimos 5 o 6 capítulos para entender bien cuál era el plan de cada uno y cómo supo cada uno el plan que el otro planeaba. O sea, para entender cómo fue que ganó el ganador de esta contienda tan épica. Como dije, todavía no encuentro una historia que combine a la perfección todos estos géneros tan radicales en una historia sin o con muy poca acción y con pura guerra fría, centrada en los pensamientos, las reflexiones y todo lo que está pasando en la cabeza de los personajes. E incluso si llegara a verla, dudo que encare tan bien todos los temas que trata esta historia y todas las ideas, los conceptos que uno puede reflexionar y analizar de esta historia. Desde filosofía, ciencia política, psicología, política internacional y hasta sociología. Además, ninguna historia llegaría tan lejos hasta el punto de un totalitarismo espiritual y global con solo personajes pensando. Con solo personajes que escriben nombres en una libreta. Las consecuencias de ser muy inteligente y estar muy aburrido. Eso fue todo, muchas gracias, hasta la próxima. No olviden dar like, comentar, suscribirse y activar la campanita para mucho más sobre Comics Manga TV, lo mejor de dos mundos en un solo canal.